Compatriotas, un saludo en este día tan especial. Un día como hoy, hace 40 años, retornaba al país don Hernán Siles Zuazo, y con ello retornaba la democracia al país. Democracia que a lo largo de nuestra vida republicana, desde 1825, fue muy complicada. Siempre vivió coaccionada. El gran problema que tenemos respecto a nuestro desarrollo como país han sido los problemas que hemos tenido en nuestra vida política, porque nuestra vida política nos ha mostrado definitivamente que nunca hemos podido consolidar las instituciones públicas, no hemos podido consolidar una democracia plenamente, y que siempre vivíamos con los sables, con el sonido de sables para los golpes militares, para los gobiernos democráticos. Las democracias han ido cambiando en el transcurso del tiempo hasta que en 1971 se da un golpe por parte del general Banzer, dura hasta 1979, viene otro segundo golpe de Pérez Dasbún. Posteriormente hay un pequeño proceso democrático. Luego en el 17 de julio de 1980 se promueve un cruento golpe militar a la cabeza de García Meza. Se asesina a hombres preclaros como Marcelo Quiroga Santa Cruz y otras personas. Muchos de los bolivianos tienen que salir fuera del país. Esa dictadura dura aproximadamente un año. Y luego hay un proceso de reestructuración y de reinstauración de la democracia hasta que se llega al 10 de octubre de 1982. La verdad que nuestra democracia siempre ha estado en vilo y siempre ha estado, podríamos decir, con una profunda debilidad y carente de una fortaleza institucional, aunque, y esto es lo más importante, la voluntad democrática del ciudadano boliviano siempre se la ha manifestado. La democracia boliviana en los últimos 40 años ha sufrido profundos problemas. Es más, inclusive comienza el 10 de octubre de 1982, cuando el que retornaba presidente Hernán Siles Zuazo no tenía 2/3, ni siquiera una mayoría simple en el Congreso Nacional de ese entonces, y se había propuesto que en los 100 primeros días iba a reordenar la economía nacional. Situación que se vuelve una situación muy complicada. Tenemos una de las inflaciones más grandes en la historia de la humanidad. Aún solo en los anales de la economía se sigue analizando cómo Bolivia logró alcanzar 24.000% de inflación. Tiene que irse un año antes y se llama a nuevas elecciones en el año 1985, cuando Víctor Paz Estenssoro retorna al país y se provoca la relocalización y se despide a miles de trabajadores mineros de las minas de Oruro y de Potosí, y sus hijos terminan viviendo en el Chapare, lo que hoy día es el sector cocalero. Así ha ido cambiando nuestra democracia en el transcurso de este tiempo. Posteriormente se dan mayores problemas y complicaciones, y me refiero a las grandes complicaciones democráticas que hemos tenido. Me refiero a octubre del 2003, cuando Gonzalo Sánchez de Lozada tiene que enfrentar situaciones difíciles por temas de combustible, por temas de salidas al mar, etcétera, etcétera, y tiene que salir escapando, si no me equivoco, también en octubre del año 2003. Luego, otro golpe que recibe nuestra democracia duro se refiere al 21 de febrero del 2016, cuando el 51.3% de la población determina decir no a la reelección de Evo Morales. Y fíjense
Un año después, en noviembre del 2017, el Tribunal Constitucional, contradiciendo la decisión emitida por el pueblo en forma soberana en un referéndum donde todos fueron a votar, contradice y dice que la reelección es un derecho humano y la reelección es indefinida de Evo Morales. Ese es, a no decir, es el quinto golpe más duro que recibe la democracia en el transcurso de sus 40 días. Y luego viene otro de los golpes más duros que recibe la democracia boliviana y se refiere cuando se realizan las elecciones el 20 de octubre del año 2019, cuando estamos en pleno conteo y Evo Morales ve que está perdiendo las elecciones, se paraliza la transmisión del TREP y de ahí se origina uno de los inconvenientes que tuvo mayor repercusión política en el transcurso del país, que termina huyendo el 12 de noviembre Evo Morales fuera del país por la molestia y la disconformidad de la población por tanto manoseo de las instituciones del Estado y de la democracia. La democracia de la cual tanto nosotros hablamos y de la cual tanto nosotros estamos orgullosos de trabajar por ella, de defenderla a ella. Pero fíjense que situaciones complicadas nos vino un año después, y me refiero cuando Evo Morales tiene que escapar por el descontento popular. Ellos lo llaman un golpe de Estado, que de golpe no tuvo absolutamente nada, donde asume una mujer la presidencia de la República. Una mujer que debió ser presidente 3 meses, y si tuvo que serlo unos meses más por el tema de la pandemia, lamentablemente jamás debió tratar de ser candidata. Hizo un daño complicado a las fuerzas democráticas, se embeleció del poder, se rodeó de gente que solamente le interesó aprovecharse del poder en base al gran anhelo que tenía la población por el retorno de la democracia liberal. Y eso nos mostró algunas complicaciones y una situación difícil que hoy día encaramos. Hace 40 años se acababan de ir los militares del Palacio de Gobierno. Pero fíjense cómo es esto de paradójico. No solamente los militares pueden ser dictadores y pueden tratar de aniquilar la democracia. Los militares lo hacían por medio de tanques en las calles, agarraban a las radios, las intervenían con ametralladoras, a los periodistas los agarraban presos, armaban campos de concentración, a la gente que luchaba por la democracia las deportaban o tenían que escapar, salían exilados, cerraban el Congreso de la República porque estaban en contra de la democracia y buscaban la forma definitiva de mantenerse en el poder. Eso lo quiso hacer Banzer, eso lo quiso hacer García Meza, y todos decían que los que lucharon por la democracia en esa época, que estuvieron en sendas huelgas de hambre en el episcopado, en La Paz, en Santa Cruz, en todo el país luchando por la democracia, con gente gloriosa, con gente valiosa que hoy día no está porque la vida, la edad, el tiempo o la historia los ha dejado atrás, pero que merecen nuestro mayor respeto. Hay personas que han dado su vida por la democracia. Pero lo que yo quiero decirle es que no solamente los militares con ametralladoras han podido atentar contra la democracia, sino que también lo hacen los civiles. Y más aún así lo hizo un indígena que en vez de inicialmente ingresa bajo el discurso de retomar la democracia popular, empieza a tomar paulatinamente las instituciones del Estado, a hacer ver que la separación de los poderes del Estado es un invento capitalista, imperialista, o es algo hecho por el diablo, y resulta de que hay que deshacer la independencia de poderes, hay que mantener el sistema del unipartidismo,
solamente un partido puede existir, los demás no. A los medios de comunicación los busca acallar de distintas formas, si no es con un fajo de dinero, pueden callarlos simplemente mandándoles la renta, impuestos internos, mandándoles fiscales, mandándoles jueces. En vez de utilizar campos de concentración como los militares, empiezan a inventarse casos como el caso terrorismo o en su caso empezar a utilizar a los fiscales como comisarios políticos para amedrentar a quienes luchaban por la democracia. Hoy día nuestra democracia se encuentra totalmente debilitada, degradada, porque no se logró en estos 40 años fortalecer la institucionalidad. No se logró consolidar el poder legislativo, ni la independencia del poder judicial, ni se logró hacer del poder ejecutivo un aparato que pueda ejecutar con gente profesional, eficiente y capaz que trate de desarrollar las políticas públicas del Estado en función de un plan estratégico de desarrollo nacional. Bolivia anda sin rumbo hace 14 años. No tiene ninguna institucionalidad que se respete. Tenemos una democracia tramposa. Eso nos lo muestra cómo eligieron al último defensor del pueblo. O sea, hay que ser tramposo. Es una democracia falsa, que no tiene ética, que no tiene respeto, que es una democracia criolla, pero además demasiado sinvergüenza en cuanto a lo que se refiere a sus operadores políticos que la manipulan, se llenan la boca de democracia y de demócratas no tienen nada. Yo hoy día creo definitivamente que la democracia en este país está herida de muerte si es que nosotros no salimos a defenderla, a protegerla, a trabajar por ella, a actuar en todos sus mecanismos democráticos, a encontrarnos en el conjunto de las diferencias que tenemos entre bolivianos, a conciliar, a conversar, a unirnos, a no separarnos. Los 14 años del MAS deben terminar en el sentido de su conducta de provocar permanentemente el fraccionamiento de la sociedad boliviana. En vez de encontrarnos diferencias de colores y de culturas, debemos encontrar algo que hegemonice nuestro criterio, nuestra bandera boliviana, el idioma español, nuestra historia, y además pensar en un país que vaya hacia adelante, un país que piense en la modernidad, en la tecnología, en el desarrollo de mejor educación de nuestros hijos, en mecanismos de comunicación que nos permitan conectarnos con todo el mundo. Necesitamos generar un respeto por las instituciones, por las asambleas legislativas, por el Poder Judicial. La verdad que la situación es muy complicada, es dolorosa. Esta democracia debilitada no puede seguir así. Necesita del protagonismo de ustedes. Necesita que de aquí a un tiempo nosotros empecemos a pensar y a actuar de tal forma que nos demos cuenta que el accionar de cada uno de los bolivianos, individualmente y colectivamente, tiene que ir a fortalecer nuestra democracia y nuestras instituciones, porque si no, el país no va a entrar en un sinsentido, como se encuentra en este momento, totalmente a la deriva y con una democracia gravemente herida. Nos vemos mañana, pero antes de concluir, quiero dar mi homenaje y mi reconocimiento a todas las personas que han muerto en estos 40 años, defendiendo y luchando por la democracia, comenzando por Marcelo Quiroga Santa Cruz, continuando por todos los trabajadores, por esa central obrera que en otrora oportunidades defendía la democracia, no la que ahora es una institución totalmente pusilánime y en manos del partido de gobierno, sino de instituciones que sí luchaban por la democracia, por esos trabajadores, por los intelectuales, por los periodistas, por todos aquellos y por
por todos aquellos hijos y hijas que quedaron huérfanos porque sus padres en estos 40 años dieron y ofrendieron su vida por la democracia. Nos vemos mañana. Muchas gracias.